a la tercera y última sesión de esta mañana, que se titula Poniendo el foco en cultura. Este es mi temporizador, que también lo tengo. Poner el foco en cultura y emprendimiento. Nos quedan 40 minutos aproximadamente hasta las 2 menos 5 y vamos a conocer de la mano de Genion y de Impulsa Alicante el proyecto de industria cultural que se llama Cultura Proyecta. El objetivo de este programa es crear barrios culturales y enlazarlos con personas emprendedoras relacionadas con estas industrias creativas para que lideren el desarrollo de los barrios. Y os voy a presentar a los protagonistas de esta última mesa. Carmen Ibáñez, agente de Desarrollo Económico y Social de Impulsa Alicante, la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Alicante, graduada social, licenciada en Ciencias del Trabajo, máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial e impulsora de la Escuela de Talento Femenino. También está con nosotros Esther Navarro Obrador, Corporate Branding de Genion Talento e Innovación, periodista, máster en Comunicación Corporativa y mentora de Branding. Santi Avendaño, CEO e improvisador de Improvivencia, licenciado en Comunicación Audiovisual, que descubrió su vocación con el teatro y ha participado en 2 grupos, en Improvisación y posteriormente en Improvivencia. Y Elena Gómez Rocha, que es socia fundadora de Nudo, cooperativa que crea y gestiona marcas capaces de habitar y significar en la vida de las personas, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas y máster en Business Branding. Pues bien, Carmen, vas a tomar tú la palabra inicialmente, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias a la oportunidad que nos da, como siempre, el CEI de poder participar en estos encuentros, en estos focus, y un placer sobre todo participar con todos los ponentes que estáis en este focus del día de hoy. Bueno, tal como has comentado, nosotros estamos desde la agencia llevando a cabo lo que sería la tercera edición de Impulsa Cultura Proyecta. En esta ocasión le hemos denominado lanzadera, le hemos llamado incubadora Impulsa Cultura Proyecta, porque realmente nosotros lo que hacemos es incubar, ¿no? Incubar proyectos, ayudar a esas ideas, algunas veces un poco más desarrolladas, otras veces menos desarrolladas, para que terminen siendo y convirtiéndose en un proyecto real y sobre todo un proyecto de vida profesional, porque lo que se trata sobre todo es que al final este proyecto se materialice y, como todos sabemos, tenemos que tener recursos económicos que luego nos sirve para movernos, ¿no? Pues ya lo ha comentado Mari Carmen, la concejala, que esto viene de un estudio que se hizo en el año 2017 por parte de la Impulsa Cultura, de la Agencia de Desarrollo Local, donde nos dimos cuenta en ese estudio los nodos que tenía y todas las dificultades que tenían, sobre todo en el ámbito cultural y creativo de nuestra ciudad. Tenemos un alto índice de personas que llevan proyectos culturales y creativos, pero sí que es cierto que por la característica peculiar de ese mismo sector en el cual se desenvuelven, pues resulta que les faltaba herramientas para materializar esos proyectos y mantenerlos a lo largo del tiempo. O sea, que ahora sabemos que sí que tenemos en algunas ocasiones puntos de trabajo, ¿no? Como muchos otros sectores, pero teníamos que sobre todo intentar que esas puntas sean importantes, pero que cuando no las haya, sí que hayan otros recursos o otras fórmulas para que puedan mantenerse. Eso es lo que detectamos y a raíz de ello, en el año 2017, llevamos un proyecto, la primera edición de Impulsa Cultura Proyecta, relativamente experimental, porque fue de un corto periodo, eran unos 3 meses y medio, donde estuvimos trabajando con 15 proyectos, salió a licitación y lo hizo Genion, que están aquí, Esther y Diego Tomás, y entonces con ellos pues estuvimos ya trabajando ese proyecto. Fue, ya os digo, solamente de 3-4 meses, vimos que sí que teníamos ese público que habíamos detectado y esa necesidad que se había manifestado en el estudio, y entonces nos planteamos hacer una segunda edición de mayor duración. Eso fue en el año 2019. En el año 2019 volvemos otra vez a la segunda edición, una segunda edición con un proyecto de más larga duración, donde lo que se hacía sobre todo era también meter mucha más parte teórica e incluso mucha más mentorización y tutorización. Siempre en este caso fue con una UTE, donde estaba Genio, donde estaba
otras pioneros como Son Gente, pero de pioneros, de empresas pioneras dentro del ámbito de la cultura y la creatividad de nuestro territorio. Y ahí es donde pues te encontramos pues a dos de nuestros acompañantes que tenemos ahora en esta mesa, Improvivencia, a Santi y a Elena Cornudo, donde estuvimos trabajando durante todo ese año y nada, y aparecieron 15 proyectos diversos, y cada uno pues singular en sí mismo, que la mayoría de ellos están funcionando desde aquel momento. Claro, llega un año, el año que todos hemos un poco hemos dejado ahí parado y que nos haya hecho un parón importante en nuestras vidas y también en nuestra forma de hacer y de volvernos a replantear, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que hemos estado durante este 2020, viendo que teníamos que seguir en nuestro objetivo, que era sobre todo en darle ayuda o aportar lo que pudiéramos a esta comunidad creativa que se había generado, de tal manera que sacamos una tercera edición y como somos bastante ambiciosos, pues ya se nos quedó 3 meses, era poco, un año también, pues ahora van a ser 2 años. Entonces vamos a llevar a cabo, estamos llevando a cabo este proyecto desde el mes de septiembre, con 4 ciclos, donde cada ciclo que llevamos a cabo tiene una duración de unos 4 meses, donde vamos a tener 15 proyectos por ciclo. Ahora tenemos un periodo de inscripción hasta el día 25, hasta el próximo jueves, donde todas aquellas personas, aquellos proyectos de ámbito cultural y creativo que quieran pueden inscribirse para poder pasar el proceso de selección y formar parte del segundo ciclo y así poder estar tutorizados y mentorizados y formados como están haciéndolo, como se han hecho tanto con el primer ciclo como las distintas ediciones. Como hemos dicho, estamos en un ámbito, hemos sido y somos cada vez más ambiciosos, de tal manera que este proyecto se lleva a cabo en la zona EDUSI, en un proyecto europeo que consiste en dinamizar entre los barrios que se encuentran entre los 2 castillos que tiene Alicante, el Castillo de Santa Bárbara y el Castillo de San Fernando. Tenemos un barrio importante, ha sido un referente en su momento por sus propias características, las circunstancias que han ido cambiando de población y demás, ha hecho que esté ahora en este proyecto de EDUSI y entonces también hemos considerado que es un entorno singular y particular donde deberíamos actuar no solamente con el Impulsa a Cultura Proyecta, sino generando un posible barrio bohemio a través y con todos los proyectos que se están trabajando anteriormente como ahora. De tal manera que en esta ocasión, aparte de toda la tutorización y mentorización, se está diseñando por la UTE, que ha sido la ganadora para ejecutar este proyecto conjuntamente con nosotros, a lo que va a ser este barrio bohemio. Vamos a tener la posibilidad y vamos a contar con un marketplace también donde se puedan presentar todos aquellos proyectos que no solamente los que se vayan a ejecutar o se vayan a hacer o se vayan a crear o se vayan a consolidar durante estos 2 años, sino donde van a entrar todos los que han estado anteriormente con nosotros en la primera y la segunda edición, porque consideramos que el estar todos, tanto los de la primera como la segunda, así como los que se van creando ahora, genera una red muy importante, muchas sinergias y generamos un tejido creativo y cultural importante. Entonces eso está siendo uno de nuestros retos y sobre todo también salir más allá de nuestro lugar de ejecución, que está dentro de lo que es antigua la fábrica de tabacos de Alicante, lo que denominamos cigarreras, y donde estamos llevando actuaciones a través también de pop-up y otra serie de eventos que se van a realizar. En esta ocasión, y como todos los ciclos, igual y todas las ediciones que hemos hecho, tenemos un Demo Day tenemos programado para el próximo 2 de diciembre, que se realizará por la tarde en nuestra sala polivalente y claustro de cigarreras, donde podrá venir todas aquellas personas que estén interesadas para conocer de primera mano todos los proyectos con los que estamos trabajando. Tenemos que decir y destacar que a pesar de que nuestro ámbito es sobre todo territorial,
me refiero al territorio de Alicante, llegamos mucho más allá porque tenemos y contamos con proyectos que se encuentran fuera de nuestro territorio de municipalidad, ¿no?, de Alicante, porque estamos trabajando con proyectos de Villena, con proyectos de Valencia, con otros proyectos que están fuera. Nosotros damos cabida preferentemente a todo lo que es en nuestra zona, en nuestra ciudad, pero eso no quita para que también podamos ser un recurso para todos aquellos que lo consideren y que nosotros también veamos que pueden luego aportar a nuestro territorio, porque EDUSI no solamente es hacer, sino también aportar, crecer y desarrollar, ¿no?, y sobre todo dinamizar un minuto, ese Carmen. entorno. Pues nada, sobre todo pues decir que tenemos abierto esta captación de proyectos, que trabajamos en todos los ámbitos y lo importante sobre todo es la transversalidad, el conectar lo público y lo privado y dar herramientas y recursos a todas estas personas emprendedoras y sobre todo de un ámbito tan singular como es la creatividad, ¿no?, donde no parece que no hay, pero tenemos yo creo que tenemos una tierra de emprendedores de todo tipo y creativos también. Por lo tanto, pues nada, queda abierta cualquier pregunta que alguien quiera realizar o que pueda surgir en la mesa que estamos hablando. Muy bien, pues toma la palabra Esther y luego ella dará paso a los siguientes intervinientes y os recuerdo que efectivamente podéis formular las preguntas y se las trasladamos a los ponentes. Esther, cuando quieras. Bueno, pues gracias Caterina y gracias también a todo el equipo del CEI por invitarnos, sobre todo a Arantxa, que es la que está ahí detrás dándonos todos los días los recordatorios y demás. Muchísimas gracias. Bueno, para quienes no me conocéis, yo soy Esther Navarro y soy cofundadora de Genion junto con Diego Tomás, que lo tenéis ahí, y Pilar Ruiz, y somos ya un equipo de 8 personas que trabajamos desde Genion Lab. Luego os explicaré un poquito dónde estamos. Llevamos ya casi 10 años, lo nuestro es acompañar a esas personas que deciden emprender, precisamente para que consigan vivir haciendo pues, eso que les apasiona, ¿no? ¿Y cómo les acompañamos? Pues les acompañamos pues, a través de lanzaderas de emprendimiento, que ya sabéis en qué consisten, y a través de otros programas con marcado carácter innovador, ¿no? Nos podéis encontrar, por ejemplo, detrás de programas como Impulsa Cultura Proyecta, que es el que nos ocupa hoy, pero también estamos detrás de P3 de Emprende o de La Avanza, Villena Innova, Santa Pola Digital, bueno, en toda la provincia. Y bueno, además de las lanzaderas y de esos programas de marcado carácter innovador, también acompañamos a esas personas a través de nuestra presencia y de nuestra gestión de espacios de trabajo colaborativos, ¿no? Los llamados coworking. Estamos en 3 espacios en la provincia de Alicante: Genion Lab, donde estoy hoy, que es el coworking más veterano de toda la Comunidad Valenciana. Terretap, que antes era Club Center en el centro de Alicante, en la calle Italia, y también Ubitat, que es el coworking de titularidad pública y gestión privada que gestiona Genion en Muchamel. Bueno, y quería comentaros, antes de ahondar con Impulsa Cultura Proyecta, pues que desde Genion tenemos una hoja de ruta, ¿no? Y es una hoja de ruta que además procuramos no perder nunca de vista, ¿no? Cuando llegamos a un territorio concreto, lo que intentamos hacer primero es detectar el talento, ¿no? En segundo lugar, intentar además conectarlo para crear comunidades, ¿no? Es decir, unir a esas personas que han decidido emprender, que es bastante duro, para que formen parte de una tribu, ¿no? De una tribu que les arrope en esos buenos y malos momentos. Y luego además buscamos fórmulas para que todos estos proyectos puedan crecer y terminar transformando nuestro territorio, ¿no? Os explico esto precisamente para que comprendáis un poquito también cómo hemos actuado en Alicante con el programa Impulsa Cultura Proyecta, y deciros también que si os apetece conocer cualquier cosita sobre los espacios, sobre los proyectos que llevamos ahora mismo en toda la provincia, podéis entrar en genion.es y lo ampliamos. Pero bueno, nuestra aventura de hoy es Impulsa Cultura Proyecta y también comienza, pues como ha comentado Mari Carmen, allá en 2017, que parece tan lejano, pero bueno, es casi ayer, con ese estudio de los agentes y los nodos de emprendimiento cultural y creativo que precisamente hizo Maquinación, que hoy por hoy, bueno, no sabíamos lo que iba a pasar ni hacia dónde nos iba a llevar la vida, pero precisamente Maquinación es una de nuestras socias en Alicante, en ese espacio que os he dicho, Terretap, que está en la calle Italia, o sea que al final la vida nos volvió a unir. Pero bueno, en este estudio lo que ofrecía fundamentalmente era una foto del sector cultural y creativo, o sea, una foto de ese sector como sector productivo, y esa foto no salió muy bonita, porque empezaron a aflorar un montón de dificultades a las que se enfrentaba ese sector en concreto, ¿no?
y os comento algunas porque son importantes. De este análisis, por ejemplo, se manifestaba pues, la necesidad de un asesoramiento que permitiera profesionalizar y acompañar a esos agentes culturales y creativos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los datos más significativos de este estudio era que la mayoría tenían rentas anuales inferiores a los 15.000 euros. Allá había algo que fallaba o que sigue fallando en ese modelo de negocio cultural y creativo que no les permitía vivir de su arte, ¿no? Como hemos comentado en algunas ocasiones. También entre las oportunidades, por ejemplo, que arrojaba este informe, este estudio, se destacaba que había que incorporar la innovación como una pieza clave también en el desarrollo de proyectos culturales y creativos, que había que trabajar también en el ámbito de la cooperación, por ejemplo, que había que cooperar, que co-crear, que crear proyectos de manera cohesionada y conjunta en la ciudad de Alicante, ¿no? Y también se mencionaba, por ejemplo, la dificultad a la hora de elegir pues, una forma jurídica determinada o de abordar toda la parte de facturación o de análisis económico-financiero a la hora de hacer un plan de empresa, las fórmulas de financiación, cómo podían conseguir ayudas y subvenciones. Había un montón de agujeros ahí que se deberían empezar a rellenar, a complementar y acompañar a estas personas que estaban emprendiendo en lo cultural, ¿no? Y en este marco precisamente surge Impulsa Cultura Proyecta. Ya lo ha comentado Mari Carmen, la primera edición fue en 2017, en el último trimestre, a lo largo de todo el último trimestre, y acompañamos a 12 profesionales de las industrias culturales y creativas, precisamente para eso, para ayudarles a poner en marcha sus proyectos empresariales. La dirección de este programa la lideró Genion y se presentaron, la convocatoria funcionó fenomenal, se presentaron más de 60 proyectos y bueno, tuvimos que seleccionar a 12 con los que trabajar en ese trimestre. Tuvieron sesiones formativas, sesiones de networking, mentorías individualizadas, bueno, y un Demo Day maravilloso que celebramos al final para exponer sus proyectos. Pero bueno, ¿con qué nos quedamos nosotros de esa edición? Pues como siempre con las personas. Elena y Santi, que están por ahí, lo saben, son muy pesados desde Genion y siempre desde la primera clase hasta la última le decimos lo mejor que os vais a llevar siempre son las personas, el grupo que logréis hacer en todo este programa, ¿no? Y bueno, pues las personas, por ponerles también cara de esa primera edición, fueron pues Carolina Sellés, periodista, el pianista Ricardo Descalzo, Juanjo Cerveto, el editor, la trabajadora social Virtu Bermúdez, que nos hizo llorar a todos en el Demo Day con sus nanas gitanas, el bailarín Carlos Peñalver, que además dirigía el aula de danza de la UA y tiene su propia compañía, Opera Naut, que se constituyó. Y bueno, esas personas con las que estuve muy poquito tiempo, 3 meses, pero siguen conectadas y siguen compartiendo sus logros y sus desdichas también en ocasiones y por eso nos quedamos siempre con eso, ¿no? Y bueno, en enero de 2019 nace una segunda edición, también lo ha comentado Carmen, ¿no? Y en esta ocasión buscamos nuevos compañeros de viaje, que también lo solemos hacer mucho en Genion, y se une al equipo gestor La Criatura y Gente Comunicación, que son 2 empresas alicantinas, y junto a Elena Gómez y Pedro Picatoste pues emprendemos una segunda edición donde aquí era importantísimo, uno de los ejes era la metodología, porque bueno, no queríamos convertir a esas personas que emprendían en directores de proyectos, pero sí que queríamos que supieran más de gestionar proyectos y además de gestionarlos de una manera ágil. Y el otro de los pilares de esa edición fue la comunidad, ¿no? Crear una comunidad que pudiera caminar unida y que se apoyara precisamente para ir hacia ese futuro hub de las cigarreras del que ya se empezaba a hablar, ¿no? En esta ocasión seleccionamos a 15 proyectos, también la convocatoria fue multitudinaria, se presentó muchísimas personas y bueno, aquí lo que tratábamos precisamente era que hubiera un nuevo grupo emprendedor que además estuviera muy asesorado, muy acompañado, muy tutelado por profesionales del ámbito empresarial además más creativos, pero teníamos expertos realmente en todas las áreas para que pudieran convertir sus ideas en empresas reales con cierta agilidad, ¿no? Y también teníamos pues, community builders o gestores de comunidad o constructores de comunidades precisamente para trabajar la comunidad, ¿no? Un año después, esos 15 proyectos, estuvimos, bueno, pues durante todo 2019, esos 15 proyectos ya estaban activos. Este grupo además fue un grupo súper dinámico, hoy tenemos a Elena y a Santi que pertenecían a él, crearon los planes directores de sus proyectos, bueno, conectaron entre ellos un montón, ya nos lo contarán, pero hubo un montón de sinergias y las sigue habiendo.
Y realmente empezamos a observar cómo estaban haciendo una auténtica red cultural alicantina, ¿no? Y además empezaron a ver que estaban cohesionados, que podían ser auténticamente transformadores y que lo del hub en las cigarreras también lo tenían ahí en el horizonte y que podían estar pues eso, con la ilusión de llegar a entrar algún día cuando se abrieran las puertas, ¿no? Ellos mismos, además en el Demo Day final que tuvimos, pues retrataron su sentir en un manifiesto que escribieron ellos y me lo he traído por aquí, tengo la chuleta, pero quería leeros un trocito porque está muy chulo y es muy emocionante y para haceros un poquito llegar el mensaje, ¿no? Ellos decían, somos las industrias creativas y culturales de Alicante integradas en la comunidad Proyecta y nuestro objetivo como profesionales de la creatividad y la cultura es difundir y participar en el poder transformador del conocimiento y la innovación sobre las mentalidades y la sociedad para el bienestar de las personas y de nuestro entorno. Así, con el fin de crear una comunidad creativa sostenible y sólida, nosotros valoramos 1. La emoción frente a la rutina, 2. La humanidad por encima de las métricas, 3. La integración y la colaboración por encima de la competencia, 4. La co-creación en espacios innovadores y abiertos, 5. La creatividad útil y transformadora, 6. La disrupción por encima de la corrección, 7. El compromiso y la sostenibilidad como medidas de calidad y 8. El empoderamiento del colectivo de las ICC, de las Industrias Culturales y Creativas Alicantinas, ¿no? Bueno, ese manifiesto lo tendremos que publicar seguramente en la web de impulsaculturaproyecta.com porque se quedó para los asistentes de ese Demo Day, pero es una declaración de intenciones en toda regla y maravillosa. Y bueno, se unieron para trabajar, para crear un manifiesto. Bueno, tuvimos ahí, observamos, formamos parte y tuvimos ahí un nacimiento de una futura comunidad Proyecta muy, muy, muy poderosa, muy cohesionada y que perdura hasta hoy, ¿no? Y con eso nos quedamos también de la segunda edición. Y ya os digo que os ampliará Santi, os ampliará Elena, ¿no? Y bueno, pues estábamos por ahí impulsando la creación de estas comunidades emprendedoras, pues cuando nos sobrevino algo que también fue auténticamente transformador, ¿no? Y fue la pandemia y nos tuvimos que ir todos a casa. Y bueno, a modo de reflexión sí que me gustaría comentaros algo y es que pues durante la pandemia, igual que nos acercamos a la tecnología a tope como posibilitadora de todo, nos acercamos también a la naturaleza porque nos daba ese pulmón que necesitábamos en esos momentos, pero la cultura en esos momentos también fue clave y nos salvó y además mucho, ¿no? Pues yo creo que no vamos a olvidar nunca la música a los balcones o el teatro online o todos aquellos directos, ¿no? Que empezamos a presenciar, ¿no? Yo estuve en muchos de ellos, algunos de improvidencia también, entonces nos alegraron y nos dieron mucho pulmón en esos días, ¿no? Y ese aprendizaje de la pandemia nos lo trajimos a la tercera edición de Proyecta, ¿vale? Y esa tecnología a la que nos acercamos y esa sostenibilidad, porque necesitábamos estar cerca de la naturaleza o comprendimos el valor real de la naturaleza sobre otras muchas cosas, y ese talento inmenso cultural lo trasladamos a nuestra propuesta cuando salió la licitación para la tercera edición de Proyecta. Y bueno, pues retomamos el contacto con esas comunidades, nos presentamos, ganamos la licitación y en esta tercera edición pues la tecnología es uno de los ejes clave. De hecho va a haber un marketplace donde los creadores y las creadoras van a poder vender sus productos y servicios, va a haber ya existe una plataforma de gestión de comunidades donde ellos y ellas ya están co-creando sus proyectos con agilidad, donde además tenemos a todo el equipo de Impulsa Alicante metido dentro y donde pueden ver y hacerse una idea de cómo se está gestionando el propio programa. Y bueno, pues hay una vocación de integración también en el barrio, en todos esos barrios que forman parte de la EDUSI, porque lo que queremos realmente es que esa comunidad cultural se convierta en catalizadora, en dinamizadora de ese barrio y en motor de recuperación económica también, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se trata de que administración local, ciudadanía, agentes sociales intervengan también en todo este Impulsa Cultura Proyecta 3, ¿no? En Impulsa Cultura Proyecta 3 no me voy a extender mucho más porque sé que voy ya justita de tiempo, pero la ha comentado, eso te iba ahora mismo. La ha comentado Mari Carmen. Sí. Esta incubadora de Impulsa Cultura Proyecta va a trabajar con 4 grupos de personas, van a pasar pues 60 proyectos ahí en nada, en grupos de 15 y bueno, vamos a ir
uniendo no solo a la comunidad de este año, a las comunidades anteriores, a la 2 y a la 1, y todos van a asistir a mentorizaciones, van a recibir su tutorización, van a formar parte de esa plataforma de comunidades emprendedoras, van a entrar en ese marketplace y se van a crear una serie y a organizar una serie de laboratorios donde además vamos a intentar resolver de manera colectiva esos retos de creación de un distrito cultural bohemio integrado por los barrios de la EDUSI, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, siempre con el futuro hub de las cigarreras en el centro, eso también, y bueno, pues abriéndonos hacia los barrios, con una comunidad emprendedora muy a la cabeza como tractora y como motor de recuperación económica a través de determinadas intervenciones y acciones para transformar y con mucha vocación de derribar muros, ¿vale? No hablamos solo de atender al hub de las cigarreras, sino de salir a los barrios y de que todos esos barrios empiecen a emerger con la cultura como motor. Y sin más le doy paso a Santi de Improvivencia, que estaba mirando ahí ya con cara de poema. Gracias. Hola Esther, hola Hola, Carmen, Santi. Elena, Caterina y el resto de personas que está por ahí. No sabía que mi cara era un poema. Voy a tener que apuntarme a algún que otro concurso de poesía, entonces. Bueno, hola a todas y a todos que estáis por ahí. A mí me gustaría que de alguna forma se convirtiera esto en un poco charla. Lo digo porque yo he estado mucho al otro lado y a veces se hace un tanto tedioso no parar de escuchar a personas haciendo monólogos aquí delante de una pantalla ahora con lo frío que suele ser esto, a diferencia de lo presencial. Y para qué hablar yo de lo que me interesa pudiendo hablar de cualquier cosa que le interese a otra persona. Entonces, no sé si, Caterina, tenemos activado el tema de preguntas y respuestas, ¿no? La gente cómo tiene que hacerlo o cómo... Pues puede hacerlo a través del chat o puede hacerlo con la opción de preguntas que tiene la plataforma de Zoom. Vale, pues yo ahí os invito a que en cualquier momento rompáis el hielo a preguntar, a aclarar, a hacer un acertijo y aquí pues lo incorporamos y vemos por dónde va esta charla. Nada, yo voy a contar un poquito de en lo que consiste Improvivencia y vamos un poco, yo creo, como dándole este recorrido que prácticamente Carmen y Esther ya han contado lo que fue el programa, que de alguna forma pues, fue esa lanzadera que nos ayudó con herramientas pues más en el mundo empresarial o del emprendimiento, de cómo luego los que estamos más vinculados en el mundo artístico, que quizás nos ha costado porque no hemos tenido esa otra parte a nivel de conocimiento de cómo llevar a cabo nuestros proyectos, que sean reales y que tengan durabilidad y que no sea, no, es que soy camarero y en mis ratos libres soy actor, como comparto con la mayoría de compañeras y amigos del sector, que al final es la única fórmula que han encontrado como para poder seguir desarrollando su pasión, ¿vale? Improvivencia nace en 2012 como un proyecto pedagógico. 2 años más tarde, en 2014, yo me incorporo y es algo como mucho más secundario. Por aquel entonces, de hecho, era una asociación, todos estamos en otros trabajos, proyectos, etcétera, etcétera. Y éramos actores y actrices que nos gustaba la improvisación o desarrollábamos como otra vía diferente a lo teatral, donde el texto era algo secundario, ¿vale? Entonces, años más tarde decidimos profesionalizar todo esto más, invertimos muchísimo más tiempo y digamos que aparcamos el resto de acciones que teníamos en la vida para dedicarlo completamente a Improvivencia. Años más tarde aparece Impulsa Cultura Proyecta y la verdad que nos lanzamos de cabeza porque en aquel entonces también habíamos reformulado todo el equipo, habíamos sufrido como un proceso de cambio bastante duro, bastante emocional, porque nos habíamos pegado como muchos tortazos. Creo que es interesante pegárselos para aprender, pero uno cuando ya se ha pegado 3 seguidos es como, cuesta quizá levantarse más. Y esto fue un halo de energía, de volver a aprender, de volver al cole, nuevos compis y fue muy ilusionante a la par de que muchas herramientas eran como muy prácticas. Entiendo que a todos no nos servía por igual todo lo que íbamos aprendiendo. Había herramientas que supongo que para según qué proyectos podían ser más o menos interesantes, pero que nosotras a día de hoy seguimos utilizando. De hecho, hace un par de semanas tuvimos la suerte de estar conociendo a los compañeros que están este año en el proyecto, hablándoles de nuestra experiencia
y les dijimos eso, ¿no? Que al final un poco como consejo es que entiendan o vean qué les puede venir bien en su día a día, que seguramente todo lo que conozcan no les vaya a servir, pero hay parte que sí, que lo tienen que experimentar. Entonces, bueno, desde ahí a nuestro día de hoy, sufriendo esa pandemia que ha dicho Esther de por medio, que ha sido muy dura, no nos vamos a engañar, la cultura ha sido uno de los sectores más sufridos y ya no tanto a nivel económico, que por supuesto también, sino a nivel emocional. O sea, ha sido como unos vaivenes de repente se abre todo y no parábamos de trabajar más que nunca, de repente se vuelve a cerrar todo. Y hemos estado ahí dando el callo, ¿no? Como decía Esther, nosotros en el primer confinamiento lo dimos todo. O sea, yo creo que no hemos quedado más en la vida. La cantidad de cosas que veíamos, cómo darle solución, como tal, sin ver un euro a cambio, pero por el disfrute de mantener viva a la gente porque sentíamos que hacía falta, ¿no? Ahora creo que estamos en otro punto y estamos viendo cómo esto se va pasando, va a seguir estando ahí o no, ya veremos qué pasa, pero cómo revertimos esta situación y cómo de verdad la cultura pasa a ser eje de una ciudad como es Alicante. Yo ahí, y sé que han lanzado por ahí una preguntita antes de entrar a ella, lanzo un llamamiento a todas las instituciones, de verdad que nos volvamos como a sentar y ver cómo podemos hacer crecer este barrio bohemio, nuevas propuestas, no lo sé, pero que sea como que vayamos de la mano, que creo que en general compartimos como en una cara B artistas, en charlas, en comidas, en cenas, qué cosas le hace falta a Alicante para hacer crecer, porque tenemos muchas ganas de hacerlo, pero a veces cuesta. Creo que nos tenemos que ver cómo mejorar ese medio de comunicación para hacer crecerlo. Nosotros a día de hoy volvemos a retomar, pero nos hemos movido mucho a nivel nacional e incluso a nivel internacional cuando estuvimos de gira por Latinoamérica y traemos a mucha gente de fuera y al final Alicante lo llevamos bajo nuestro sello y nuestro nombre. Es como si fuéramos un jugador de fútbol que detrás pone Alicante en la camiseta y estamos orgullosas de eso, pero necesitamos como potenciar más, que esa lanzadera continúe, ¿no? Es decir, que no sea solo como te doy este empujón, sino cómo podemos darle recorrido a eso. Y aquí, desde Improvidencia, nos ofrecemos a seguir viendo cómo podemos conseguir espacios para poder seguir creando, etcétera, etcétera. Es verdad que es una pasada todas las sinergias que han ido surgiendo. Desde Improvidencia, personalmente, pues hemos tenido la suerte de colaborar con varias de las compis que coincidimos en Impulsa Cultura, Proyecta, y de verdad que no queremos que eso quede ahí, que no sea como algo que estemos contando hoy aquí de manera anecdótica del pasado, sino que es que esto sea un constante para hacer crecer a Alicante a nivel cultural, porque creo que puede crecer mucho y es una muy buena noticia. Ahora falta que nos metamos de lleno en eso. Y con ello Si voy. te parece, Santi, Sí. perdona, para respetar un poco el tiempo que tiene Elena en su intervención, que cuente el proyecto y luego lanzamos la pregunta porque va dirigida a los dos. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, Caterina, con esa voz, que es un poema, esa voz de por sí, ¿cómo voy a decir que no? Estupendo. Pues Elena, si te parece, explícanos un poco qué es Nudo y entramos en las preguntas, ¿vale? Gracias. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale. No, lo primero, muchísimas gracias por dejarnos compartir con vosotros lo que supuso para Nudo, en este caso, formar parte del itinerario Impulsa. Muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Elena, soy la mitad de Nudo, y con Nudo tenemos la suerte de poder acompañar a las personas en la creación, evolución, transformación de sus empresas, proyectos, a través del branding y de la disciplina del branding y del diseño estratégico. Y bueno, con este proyecto entramos en Impulsa. Nosotros anteriormente estábamos en Madrid, allá por el año 2018 decidimos volver a Alicante y para contarles a nuestra gente que íbamos a emprender nuestro proyecto, y todos se llevaban las manos a la cabeza. Nos decían, pero ¿cómo vais a volver a Alicante si no hay tantas oportunidades como en Madrid? Y la verdad es que nos hicieron dudar bastante, pero confiamos mucho en nuestro territorio, confiamos en nuestra ciudad y nos vinimos. Y en ese camino, a lo largo de 2018, mientras íbamos desarrollando nuestra idea, a mi compañero Juanjo le asaltó la información de Impulsa. Le he preguntado esta mañana si recordaba cómo llegó a él. No me ha sabido decir, creo que ha sido a través de Instagram. Lo vimos y decidimos, allá que fuimos, decidimos apuntarnos y tuvimos la suerte de ser uno de los 15 proyectos seleccionados sin saber ni imaginar lo que iba a suponer para Nudo, para el proyecto, el programa.
Y nada, pues imaginaros, la verdad es que fue un privilegio y una suerte poder estar desarrollando Nudo a la vez que estar recibiendo mentorías, toda la información, herramientas y poder aplicarlas, ¿no? Y validarlas cada semana en las mentorías que podíamos tener con los mentores en este caso. O sea, fue un privilegio. Y es verdad, a día de hoy es nuestra realidad, lo que es nuestra pasión se ha convertido en nuestra realidad, en nuestro medio de vida y en nuestro sueño y en nuestro día a día. O sea que estamos súper agradecidos y de verdad es muy importante que las instituciones apuesten por el territorio, proporcionando estas herramientas, estos programas para que podamos desarrollar nuestros negocios, que al final es riqueza y es talento que se queda y se queda aquí en la tierra. Muy bien, pues pasamos si queréis a las preguntas. Tenemos 5 minutos. Vale. Santi, ¿las formulo yo? ¿Prefieres formularlas tú? Aquí Me estamos parece improvisando. estupendo. Si quieres la formulo yo y la respondes tú. Eso sería Estupendo. casi mejor. Lo único que yo no he pasado por el proyecto, pero bueno. Venga, Bueno, pues dale, Caterina, dale. venga, vamos allá. Os preguntan, ¿qué ha supuesto para vosotros contar con el apoyo de este tipo de iniciativas, por un lado, y cuáles son los hándicaps que tiene el sector de las industrias culturales y creativas en la provincia? Santi, si quieres empiezas tú. ¿Qué ha supuesto para vosotros contar con el apoyo de este tipo de iniciativas? Pues bueno, yo creo que de alguna forma casi lo hemos ido medio dejando caer ambos y quería hacer como un breve paréntesis que para mí también es un pedazo de orgullo estar aquí y verte, Elena, porque con Elena hacía mucho tiempo que no la veía y verme aquí me ha dado un montón de alegría. Sí. Creo que supone de verdad, cuando decimos lanzadera, lo veo como un tirachinas, es decir, nos da un empujón en muchos ámbitos, perdón, desde a nivel de profesionalización, desde a nivel de conocimientos y herramientas de toda esa parte, ya no tanto artística, sino esa parte de a nivel de gestión, de cómo llevar, pues que de verdad hay una deficiencia en el sector. Nosotros a día de hoy estamos posicionados en otros proyectos tantos que acabamos de entrar en un proyecto a nivel europeo y sentimos que todo lo vinculado a lo artístico está, entre comillas, vinculado a lo hippie, tanto en cuanto de, no, va saliendo, yo hago esto, yo solo pinto cuadros, no me preocupa todo lo que hay detrás de cómo luego tengo que vender el cuadro, cómo la web, cómo gestionar cuando entra un mail, etcétera, etcétera. Y creo que es ultra necesario y no hay ese tipo de formaciones, se desconoce. Entonces, creo que es sin duda un lanzamiento a que el proyecto que verdaderamente vale, porque creo que también hace falta mucho trabajo de decir qué vale y qué no y cómo plantearlo. Anteriormente se hablaba del propósito, ¿no? Creo que tampoco lo tenemos trabajado, el propósito de qué queremos en esta vida y por qué yo estoy involucrado en este proyecto que hace que consiga ese propósito, ¿no? No sé si he dejado ahí como un poco de... Elena. Sí, bueno, pues para nosotros supuso el éxito directamente porque nosotros teníamos la idea del negocio, sí que más o menos la podríamos poner en marcha, pero es que no sabíamos si íbamos a poder prolongar el proyecto y vivir de él, ¿no? En el tiempo, o sea, prolongarlo en el tiempo. Entonces, para nosotros fue una revolución y un cambio total. Y fíjate hasta qué punto que cuando terminó el programa decíamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar con nosotros? Pues en ningún momento hemos tenido miedo porque tanto el equipo de Genion como gente como la criatura sabemos que están aquí al lado, que descuelgas el teléfono y van más allá del compromiso profesional que tienen con este programa. O sea, al final lo que importan son las personas y ellos han demostrado que están aquí con nosotros acompañándonos siempre, más allá del programa. Entonces... Bueno, has respondido a otra de las preguntas, que es que cómo gestionasteis el miedo y la incertidumbre para empezar vuestros proyectos. Sí. Santi, si quieres tú apuntar algo en este sentido. Bueno, pues es una muy buena pregunta porque además con este año y medio de pandemia creo que todos nos hemos ido a dormir con la incertidumbre, ¿no? Nosotros lo gestionamos diariamente en el escenario. Yo me subo a un escenario y no sé qué me va a proponer mi compañera. O sea, hay una incertidumbre bestial, hay un grado de confianza de saber que nos subimos a un barco y vamos a llegar a una isla y sabemos que vamos a llegar a la isla que queremos, pero no sabemos qué isla es. Eso luego llevado a nuestro día a día, a la realidad, evidentemente también tenemos muchísimos miedos porque son cosas que desconocemos, que de repente cambian de la noche a la mañana, pero hay que hacer como un ejercicio de
de realidad y decir, vale, ¿qué puedo yo cambiar y qué puedo no de las circunstancias que tengo a mi alrededor, de las que puedo, vale, voy a ver cómo lo consigo cambiar a un modo realista, y las que no, aceptarlo y asumirlo. Cuanto antes lo puedas aceptar, creo que más margen te queda para luego poder construir sobre eso. Nuestro eslogan es acepta y sigue, y verdaderamente tras la pandemia hemos tenido que ponerlo, pero diariamente en nuestra rutina, porque si no se hacía costoso poder seguir sumando. Bueno, tenéis un buen lema, el de acepta y sigue. Con él vamos a llegar al final de esta jornada, de este foro sobre talento. Espero que a todos los que nos habéis acompañado en este foro online pues os haya sido interesante todas las experiencias que se han compartido a lo largo de estas casi 2 horas. Y os voy a recordar, antes de despedirnos, que el próximo 25 de noviembre a las 12 se celebra otro Focus Pyme y Emprendimiento, también online. Las inscripciones están abiertas y se titula La igualdad de género, oportunidad de crecimiento empresarial. Bueno, ha sido un placer de verdad compartir toda esta información con vosotros. Os deseo lo mejor personalmente y nada, daros las gracias en nombre de CEI de Elche y recordar que la sesión se está grabando y que se colgará del canal de YouTube de Emprend Engines. Muchísimas gracias a todos.